El tema comenzó con un solo de piano, una melodía sencilla, casi tímida, bajo la dirección atenta de Juan Gabriel. Cada acorde era moldeado con precisión, hasta que la música fue creciendo, capa tras capa, hasta transformarse en un arreglo orquestal imponente, cortesía de Pedro Ramírez. Y cuando la mezcla final resonó por los altavoces de la sala de control, Lorenzo Antonio permaneció en silencio, hasta que las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. Nunca me había sentido tan expuesto, confesaría tiempo después. Detrás del cristal, Juan Gabriel sonreía, y en ese instante, Lorenzo supo algo que jamás olvidaría. Esa canción era de los dos. 12 Rosas no solo alcanzó el número 1 en México, conquistó las listas de Argentina durante 6 semanas y escaló hasta el top 5 en las radios latinas de Estados Unidos. Los críticos no tardaron en rendirse, elogiaron su honestidad brutal, su grandeza casi cinematográfica, y aplaudieron la madurez vocal de un Lorenzo que, a pesar de su juventud, cantaba como si cargara décadas de emociones. Pero tras las columnas elogiosas, había una pregunta que flotaba en voz baja. ¿Quién había inspirado un sentimiento tan profundo? Detrás del telón, en los pasillos de la industria, algunos susurraban que Juan Gabriel sintió una punzada de celos. Aquella era una canción que él no había escrito, y sin embargo, eclipsaba muchas de sus propias composiciones de ese año. Pero si lo sintió, no lo mostró. Al contrario, redobló su respaldo. Produjo especiales televisivos donde Lorenzo interpretaba 12 Rosas en vivo. Escribió las notas del álbum llamándolo la voz más pura de su generación, y hasta prestó su propio coro para enriquecer las armonías del disco. Pero no fue solo 12 Rosas lo que avivó las habladurías. Ese mismo año, Juan Gabriel le regaló a Lorenzo una canción escrita solo para él. ¿Cómo? ¿De cuándo? ¿Y por qué? La letra. Si nunca me has dado tu amor, ¿por qué todavía espero? Sonaba menos como un estribillo pop y más como una confesión susurrada en una carta jamás enviada. Músicos que estuvieron presentes recordaron aquella noche. Juan Gabriel, insomne en su villa de Cancún, tarareando versos en una vieja grabadora, mientras Lorenzo lo escuchaba desde el sofá, sin atreverse a interrumpirlo. Escribió las últimas líneas en una servilleta de cóctel, relató un ingeniero de sonido. Y cuando Lorenzo la oyó por primera vez, lo miró con esos ojos verdes. Y fue como si las palabras flotaran suspendidas entre los dos. Los fans no tardaron en diseccionar cada sílaba. Estaban convencidos de que esa espera cantada ocultaba un amor que no podía pronunciarse. Imprimieron camisetas con la frase «¿Por qué espero?» y llenaron las radios de cartas pidiendo más difusión. Un eco colectivo de una devoción velada y de un vínculo que parecía hablar en claves. Los meses siguientes trajeron más colaboraciones. Bajo el sello de lo que llamaban la Sociedad Juan Gabriel Lorenzo, surgieron 2 temas adicionales. Si nunca me has dado tu amor y te amo a pesar de todo. En ambas canciones, Lorenzo experimentaba con registros inexplorados. Juan Gabriel, por su parte, añadía un puente hablado, como si lanzara un mensaje cifrado solo para oídos elegidos. La química era innegable. Es como si compartieran un secreto que nadie más puede entender, escribió un crítico. Pero no todos en la industria compartían ese entusiasmo. Los ejecutivos comenzaron a inquietarse. Circularon memorandos internos recomendando una promoción cautelosa del segundo sencillo. Advertían, entre líneas, que demasiada cercanía podía empañar la imagen pública de Lorenzo. Incluso se rumoreó que una sesión fotográfica promocional fue cancelada discretamente por insistencia de Juan Gabriel, lo que no hizo más que alimentar las especulaciones sobre un lazo que trascendía lo estrictamente profesional. El hilo invisible de la gratitud. Para entender realmente lo que unía a Lorenzo y a Juan Gabriel, había que viajar décadas atrás, hasta las cantinas iluminadas con luces de neón en Ciudad Juárez, donde un joven Alberto Aguilera comenzaba a abrirse camino. Allí, bajo el brillo incierto de los focos,
reinaba Amador Tanimore Sánchez, padre de Lorenzo, un barítono poderoso cuya voz se imponía sobre el murmullo de las copas y las transmisiones de radio nocturnas. Mi padre siempre decía, un verdadero artista encuentra su voz en el aplauso de los demás, recordó Lorenzo. Y fue él quien vio el brillo de Alberto antes que nadie. Tanimor no solo era cantante, conducía un programa de radio, Frontera Musical, que daba espacio a nuevas voces. Fue allí donde, por primera vez, presentó una maqueta casera de Aguilera. Conmovido por la crudeza de esa voz joven, Tanimore lo buscó tras un show y le ofreció el escenario, sin paga, sin promesas, solo fe. Y noche tras noche, ese acto de generosidad se convirtió en una amistad tejida con boleros a dúo, anhelos compartidos y una deuda que jamás se escribiría en papel. Pero que años más tarde, Juan Gabriel honraría tendiéndole la mano al hijo de su viejo amigo. Esa deuda, ese hilo invisible, tejió las primeras notas de una historia donde gratitud, arte y afecto se entrelazaron. Y como en las grandes baladas, lo más profundo nunca se canta a plena voz. Se susurra, se esconde entre acordes y permanece, esperando ser descubierto. Conversaban, y a veces Juan Gabriel cantaba canciones de mi papá. Siempre decía que era su fan, compartió Lorenzo alguna vez. Nunca olvidó lo que mi padre hizo por él. Avancemos hasta 1987. Lorenzo Antonio, hijo de Tanimor, lanza la balada que cambiaría su destino, 12 rosas. Cuando Juan Gabriel escuchó aquella grabación, no solo reconoció a un joven con una voz prodigiosa, vio la chispa de un legado. La herencia de su viejo amigo brillaba en cada nota, y en un acto de gratitud, de lealtad tejida a través de los años, lo invitó a su círculo más íntimo. Coescribieron canciones. Juan Gabriel arregló tiempo de estudio. Abrió las puertas de su propio catálogo. Compartió con Lorenzo el mismo tesoro que alguna vez había sido el sueño de su padre. Pero el lazo iba más allá de un simple favor profesional. En privado, Juan Gabriel le contaba historias. Aquellas noches en Frontera Musical, los escenarios polvorientos, los aplausos que apenas se oían sobre el murmullo de las copas. Le confesaba cómo el apoyo de Tanimore lo salvó del olvido, y Lorenzo, por su parte, abrazó la filosofía de su padre. Fundó talleres, formó jóvenes artistas, y cada logro lo atribuía al hombre que primero creyó en Alberto Aguilera. Ese hilo invisible, tejido de una generación a la siguiente, se convirtió en el cimiento de una relación que desafiaba las normas de la industria y alimentaba rumores de un vínculo demasiado profundo como para llamarlo solo artístico. Mientras la estrella de Lorenzo ascendía, bajo la sombra luminosa de Juan Gabriel, las salas de juntas de RCA Víctor y Ariola se llenaron de murmullos incómodos. Aquí estaba un ídolo juvenil, listo para conquistar el pop latino, ahora inseparable de una de las figuras más enigmáticas y controversiales de México. Algunos ejecutivos murmuraban que la implicación personal de Juan Gabriel, escribiendo, produciendo, guiando, era demasiado íntima, demasiado cargada de subtexto para una industria aún temerosa del escándalo. Cuando el segundo álbum de Lorenzo, coescrito y producido por Juan Gabriel, estuvo listo en la primavera de 1989, el pánico se apoderó de los despachos. Un memorando confidencial, filtrado años después a una revista, fue tajante. No podemos permitir que la imagen de Lorenzo quede opacada por el misticismo de Juan Gabriel. Limiten todas las apariciones conjuntas. Mantengan intacta su marca personal. La promoción del álbum, tentativamente titulado Dime por qué, fue saboteada desde el principio. Especiales de televisión planeados para siempre en domingo fueron cancelados en silencio. A los programadores radiales se les pidió priorizar a otros artistas del catálogo. Un director de programación de ex-Guam confesó, off the record: "Nos dijeron que rotáramos el sencillo de Lorenzo, pero no demasiado. La razón oficial: evitar atención no deseada".
Atrapado entre su lealtad artística y la cautela corporativa, Lorenzo vio cómo el proyecto más ambicioso de su carrera era enterrado en vida. Había volcado su alma en cada pista, especialmente en la canción que daba título al disco, cuyo coro, "Dime por qué late mi voz cuando pienso en ti", era un susurro cargado de anhelo. Un eco que, para muchos, revelaba la tensión no dicha entre él y Juan Gabriel. Los fans lo percibieron. Clubes de admiradores en Monterrey y Guadalajara lanzaron campañas de cartas exigiendo que RCA diera a Lorenzo la difusión que merecía. Locutores filtraron cintas inéditas de presentaciones canceladas, alimentando un murmullo clandestino que solo avivó la mística del álbum perdido. Un locutor de Guadalajara lo resumió al aire: "Es el mejor disco que nunca has escuchado". Detrás de bambalinas, conocedores de la industria hablaban de una campaña silenciosa. Ejecutivos intermedios, temerosos de que hasta el más leve indicio de romance entre dos estrellas masculinas pudiera poner en peligro las ventas, prefirieron jugar a la censura preventiva. En esos tiempos, solo la especulación podía arruinar una carrera. Elegimos la precaución antes que el riesgo, admitió años después un alto ejecutivo de A&R. Para Lorenzo, fue una herida profunda. En una entrevista poco común en 1992 con Notitas Musicales, confesó: "Sentí que estaban silenciando mi propia voz. Le entregué todo a ese álbum, y luego, nada". Y sin embargo, aunque la industria intentó sepultar el disco, el álbum sobrevivió como leyenda. Circulaban cassettes piratas en los conciertos. Fans devotos intercambiaban grabaciones, anécdotas, sueños. En su intento por sofocar los rumores, la disquera no hizo más que encender el fuego, transformando aquel disco oculto en símbolo, un testamento de un vínculo demasiado intenso para nombrarlo, y de una carrera truncada por las mismas manos que debían impulsarla. Pero Lorenzo no se dejó intimidar. A pesar de los obstáculos, pese a los susurros, eligió honrar al hombre que había marcado su vida. En 1993 entró al estudio con una sola meta: rendir homenaje al legado inquebrantable de Juan Gabriel. El resultado fue Mi tributo a Juan Gabriel, una colección de sus composiciones más emblemáticas, reinventadas con la ternura única de su tenor. Era más que un álbum, era una ofrenda, un puente entre generaciones, una promesa cumplida y, sobre todo, una declaración. Aunque la industria intentara silenciar su historia, la música hablaría por ellos. Quería que cada nota reflejara no solo su genialidad, sino también la gratitud que siento en el corazón, explicó Lorenzo en una entrevista de 1994. El álbum, Mi tributo a Juan Gabriel, nació de esa devoción. Grabado durante 3 intensos meses en los legendarios estudios Churubusco de Ciudad de México, la obra combinó la pureza juvenil de Lorenzo con arreglos sinfónicos majestuosos, bajo la supervisión del maestro Rafael Pérez Botija. Las canciones clásicas, Querida, Hasta que te conocí, fueron transformadas. Los intros de piano dieron paso a cuerdas envolventes. La voz de Lorenzo flotaba sobre armonías complejas, enriquecidas por los mismos coristas que alguna vez acompañaron a Juan Gabriel. El sencillo principal, Te propongo que me des una oportunidad, era más que una canción, era una ofrenda, compuesta especialmente por Juan Gabriel para este proyecto. Su letra: Dame una oportunidad para mostrarte mi alma, la que solo late por ti, tocó una fibra íntima entre fans y críticos. Algunos la leyeron como reverencia artística, otros como el eco velado de algo más personal. Para mediados de 1994, Mi tributo a Juan Gabriel había alcanzado disco de oro, con más de 100,000 copias vendidas solo en México. La crítica lo recibió con elogios. Un puente entre 2 generaciones de la música latina, tituló una reseña. Pero ni siquiera ese éxito pudo blindar a Lorenzo de las tensiones que acechaban tras bambalinas. A puerta cerrada, los ejecutivos temían que el proyecto lo atara demasiado a la figura de Juan Gabriel, una imagen que, según ellos,
podía resultar riesgosa en mercados conservadores. El especial televisivo de homenaje, previsto para fin de año, fue cancelado sin explicación. Las estaciones de radio, antes entusiastas con los sencillos, recibieron nuevas órdenes: rotarlos con moderación, evitar sobreexposición. Sentí que volvían a silenciar mi voz, lamentó Lorenzo en un inusual comunicado de prensa en 1996. Cuando el segundo sencillo no recibió apoyo promocional, Lorenzo tomó una decisión audaz. Dejó RCA Ariola y firmó con Fonovisa Records a inicios de 1997. Necesitaba libertad creativa, la oportunidad de trazar mi propio camino, explicó. Bajo Fonovisa, adoptó un sonido más maduro. Su álbum de 1998, Corazón de mi padre, rindió tributo no solo a su familia, sino también a sus raíces musicales, entretejiendo los ritmos norteños de Tanny Moore con fondos orquestales. Los críticos aplaudieron su evolución artística, pero el panorama había cambiado. Nuevos ídolos del pop y grupos gruperos dominaban las ondas radiales. Lorenzo se encontraba compitiendo por atención en un mercado saturado. Aún así, no detuvo su paso. Siguió de gira incansable, llenando teatros íntimos en México y Estados Unidos, entregando cada presentación como si fuera la última. Mientras tanto, Juan Gabriel emprendía su triunfal regreso. Su gira, México es, todo en agosto de 2016, deslumbró al público estadounidense. El 26 de agosto ofreció su última presentación en The Forum de Los Ángeles, un escenario en 360 grados, donde cerró con un homenaje emotivo a Rocío Dúrcal y un mensaje en las pantallas gigantes. Felicidades a todos los que están orgullosos de ser quienes son. 2 días después, el 28 de agosto de 2016, a las 11:17 de la noche, hora del Pacífico, Juan Gabriel sufrió un infarto agudo de miocardio en su apartamento de Santa Mónica. Falleció esa misma noche. Sus hijos decidieron cremarlo al día siguiente en Anaheim, California. Los conciertos programados en El Paso y Ciudad de México nunca se realizaron. La noticia sacudió al mundo de la música latina. Lorenzo, que seguía de gira por Estados Unidos, se enteró de la muerte de su mentor en plena presentación. Fue como perder una parte de mi alma, diría después. Él fue más que un maestro. Era mi familia. En las semanas siguientes, Lorenzo dedicó cada concierto a su memoria. Interpretó mi tributo a Juan Gabriel de principio a fin, intercalando cada canción con anécdotas íntimas. Las largas noches en el estudio, las conversaciones privadas, los consejos que marcaron su vida. El público lloraba al escuchar cómo la voz de Lorenzo devolvía al escenario las melodías del Divo de Juárez, como si, por un instante, siguiera entre nosotros. Aunque su apogeo comercial había quedado atrás, la devoción de Lorenzo consolidó su lugar en el corazón de fans nuevos y veteranos. Lanzó un álbum en vivo, homenaje a Juan Gabriel, cuyas ganancias destinó a una fundación que apoya a jóvenes músicos en Ciudad Juárez, un gesto simbólico hacia la ciudad donde, décadas atrás, comenzó el vínculo entre Alberto Aguilera y Tanny Moore. Pero el destino aún guardaba un giro inesperado. En 2010, cuando los fans creían haber explorado cada rincón del corazón de Lorenzo Antonio, surgió una historia que capturó los reflectores. Un romance con la icónica Graciela Beltrán. Se conocieron en el set del programa Duetos de Estrella TV. Lo que comenzó como una colaboración musical se transformó en algo más profundo. Las cámaras captaron el instante. Graciela, mirándolo desde el otro lado del escenario, una sonrisa genuina iluminando su rostro. En una entrevista posterior, ella confesó: «Simplemente me gustó. Me enamoré al instante». Aquella declaración, sencilla pero cargada de certeza, incendió las redes sociales. Ahí estaba Lorenzo, el ídolo adolescente de los 80 y 90, ahora un artista maduro en sus 40, junto a Graciela Beltrán, la reina de la banda, de 35 años. 2 mundos, 2 géneros, 2 historias convergiendo, y un público cautivado por esta inesperada unión. Pero la historia de Lorenzo Antonio
no termina aquí, porque detrás de cada nota, detrás de cada aplauso, sigue latiendo el corazón de un artista que nunca dejó de buscar. En los últimos años, Lorenzo se ha convertido en una figura casi mítica, alguien que rehuyó el estrellato convencional para abrazar una carrera basada en la autenticidad. En 2020, en medio de la pandemia, sorprendió a sus fans al anunciar un concierto virtual desde su casa en Albuquerque, Nuevo México. No hubo grandes producciones ni luces espectaculares, solo él, su guitarra y un piano. Quiero cantarles como si estuviéramos en la sala de mi casa, dijo al comenzar la transmisión. Durante 2 horas interpretó sus grandes éxitos, pero también desempolvó canciones olvidadas, esas joyas escondidas que solo los verdaderos fanáticos conocían. Entre canción y canción, compartió anécdotas inéditas. Contó cómo en su juventud solía escribir cartas a Juan Gabriel pidiéndole consejos, cómo lloró la primera vez que pisó el escenario del Auditorio Nacional, y cómo aún conserva las partituras originales de 12 rosas enmarcadas en su estudio. Fue un momento íntimo, casi confesional, que emocionó a miles de espectadores conectados desde México, Estados Unidos y Sudamérica. Aquel concierto no solo fue un éxito de audiencia, fue también una declaración de principios. Lorenzo dejó claro que, más allá de la fama, su verdadera misión siempre fue la de conectar, emocionar y acompañar a su público. La música es el puente más corto entre 2 almas, dijo al cerrar la transmisión, con la voz ligeramente quebrada. Hoy, a sus 456 años, Lorenzo sigue escribiendo canciones. Su próximo proyecto, reveló recientemente, será un álbum doble, un lado con nuevas composiciones y otro con grabaciones caseras de su infancia, restauradas digitalmente. Quiero cerrar un ciclo y abrir otro, confesó. Este disco es para la gente que ha crecido conmigo, para los que nunca me soltaron la mano. Y es que, a pesar de los altibajos, Lorenzo Antonio nunca estuvo solo. Sus fans, esos que corearon sus canciones desde los años 80, siguen ahí, acompañándolo en cada etapa, celebrando su resiliencia, su ternura y su pasión incansable por la música. Quizá por eso, cuando suena Nació Nuestro Amor o 12 Rosas en la radio, no solo escuchamos canciones. Escuchamos la historia de un hombre que amó, perdió, soñó y volvió a soñar. La historia de Lorenzo Antonio, el ídolo que nunca dejó de ser humano. Ahora sí, hemos llegado al final de este recorrido. Si esta historia te tocó el corazón, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para más relatos inolvidables del mundo de la música. ¿Cuál crees que será el próximo capítulo en la vida de Lorenzo Antonio? Cuéntanos en los comentarios. ¡Hasta la próxima! Hasta la Stanadastin Niapoa.